Bueno, muy buenos días, mi nombre es Jerónimo y el día de hoy les voy a mostrar un programa encriptado y desencriptado en César. Empecemos hablando de este método de criptografía. Es uno de los más primitivos y simples. Como podemos inferir del nombre, fue Julio César quien lo utilizó en el Imperio Romano como una forma muy simple de comunicación secreta. ¿Pero en qué consiste este tipo de cifrado? Bueno, para ello me voy a ir a Paint y les voy a explicar. Tenemos dos alfabetos, uno original, lo normal, y otro que se va a modificar. Entonces, el método César funciona con una palabra y una llave. Esa llave representa los espacios que se va a mover el alfabeto. Si ponemos dos espacios, el alfabeto se moverá uno y 2. Entonces, ¿qué pasa? La original ahora va a pasar a ser la C. La B original ahora va a pasar a ser la D. Y así sucesivamente. Pero ¿qué pasa? Que como podemos ver, aquí hay unos caracteres que sobran y aquí unos que sobran. Entonces, tenemos que ubicarlos de esta manera, muy simple, para que se mantenga el orden. Entonces, Y igual a A y Z igual a B. Más adelante les explicaré esto con un ejemplo. Vamos a la parte del código. Aquí, simplemente decorativamente, pueden importar la librería Time para que sea una experiencia más calmada con la función sleep y que le dé tiempo al usuario de procesar los datos que le estamos otorgando. Y aquí yo creo un pequeño logo con unos y ceros de César. Ahora sí la parte importante. Tenemos dos alfabetos. Uno en inglés, como pueden ver, este no tiene el carácter de la ñ, y uno en español, que sí lo contiene. ¿Por qué necesitamos repetir otra vez el alfabeto desde aquí? Como pueden ver, aquí quedaron faltando unos caracteres, ¿cierto? Entonces hacemos la iteración del abecedario para evitarnos el inconveniente de que queden faltando letras. Más adelante se lo explicaré en el código. Entonces, aquí simplemente creo una función en blanco que se llama blank, que lo que hace es imprimir una string vacía para simplemente separar los espacios en la consola. No tiene más misterio. Creamos una función main que va a tomar cuatro argumentos. El primero es un texto en bruto. El segundo es una llave. Esa llave va a ser numérica y van a ser los espacios que se van a mover. Un signo. ¿Esto por qué? Si vamos a encriptar, necesitamos correr los espacios en cierta dirección. Pero si vamos a desencriptar, necesitamos retroceder esos espacios. ¿Listo? Language para ver si utilizamos el alfabeto en inglés o en español. Muy simple. Entonces, antes de mostrarles la función, me voy a ir a la parte donde el usuario va a poder elegir sus opciones. Entonces, imprimimos el logo que les mostré en la parte superior y le damos la bienvenida. Welcome to the Caesars Program. Creamos un ciclo infinito. Lo primero que vamos a hacer es preguntarle al usuario cuál de los siguientes lenguajes va a utilizar, English o Spanish. Listo. Si la opción es uno, vamos a estar usando el alfabeto número uno, o sea, el inglés. Si la opción es 2, como aquí lo indica español, vamos a usar el alfabeto 2. Perfecto. Después de que haya escogido el alfabeto que vaya a utilizar, le vamos a preguntar, ¿quiere usted encriptar, desencriptar o desencriptar sin clave? Más adelante les mostraré la tercera opción. Si la opción es encriptar, lo que vamos a hacer es tomar un texto que el usuario quiere encriptar, un texto crudo, una string. Después una llave para saber cuántos espacios quiere mover el abecedario. Y por último, nosotros ponemos un más. ¿Por qué? Porque él escogió la opción encrypt. Listo. Y para encriptar, movemos los espacios hacia adelante. Vamos a llamar a la función main.
con cuatro argumentos que fueron los que vimos arriba. Input text, que es este mismo, input key, que va a ser la llave, input sign, que va a definir si desencripta o encripta, y using alphabet, que fue el que definimos aquí arriba. Entonces, subimos y vamos a empezar a ver la función. Entonces, si este languages fue uno, es porque el usuario escogió un alfabeto en inglés. Si no es uno, es porque escogió un alfabeto en español. Miren aquí, alfabeto en inglés, alphabet, alfabeto en español, alfabeto. Entonces, vamos a crear una string vacía, que se va a llamar el texto final, el que vamos a devolver aquí en este print. Listo, un texto vacío. Y después vamos a iterar por cada carácter que haya en el texto que nos pasó el usuario, vamos a hacer una iteración. ¿Listo? Esto lo voy a omitir de momento, más adelante lo voy a explicar. Aquí lo que estamos verificando es que si el carácter pertenece al alfabeto, de la A a la Z, independientemente si el carácter es una ñ o no, si pertenece al conjunto de las letras. En tal caso de que sea una de las letras, se va a ejecutar este bloque. Pero si no es una letra, sí o sí se va a ejecutar esto, sea o no sea. Así que si ponemos un espacio, una coma, un punto, sí o sí se va a añadir al final text. ¿Listo? Bueno, entonces, si el carácter es una letra, pasamos a esto. Esto también me lo voy a omitir de momento. Entonces, si el carácter está en el alfabeto que estamos usando, inglés o español, vamos a detectar la posición en la lista que tiene ese carácter. Entonces, con la función index podemos extraer la posición que tiene en la lista. Entonces, tenemos la lista using alphabet y vamos a buscar el carácter char. Digamos que, por ejemplo, le pasamos una A. Se está iterando aquí una A en este char. Está en la posición 0. Entonces, este position va a ser igual a 0. Ahora, si el signo, el que pasamos aquí arribita, es más, la nueva posición en el segundo alfabeto va a ser la posición que extrajimos aquí más la llave que haya puesto el usuario. Pero si no es un signo más, entonces lo que vamos a hacer es restar, retroceder. Y por último, vamos a hacer que el carácter se redefina como el carácter que haya adoptado en esa posición. Entonces, por ejemplo, si estamos encriptando y la clave es 2 y el carácter era A, entonces A, listo, lo movemos dos posiciones y ya sabemos la posición del nuevo carácter. Perfecto. Entonces, les voy a explicar la parte que todavía no había tratado. Digamos que el usuario ingresa una mayúscula. Para no complicarnos y tener un segundo alfabeto, etcétera, vamos a hacer lo siguiente. Primero, al principio de cada iteración, vamos a asumir de que fue mayúscula es igual a falso. Ahí. Y aquí vamos a verificar. Si este carácter, el que estamos analizando, está en mayúscula, lo que vamos a hacer es convertirlo a minúscula y tratarlo aquí, para que nos pueda soltar algo aquí, etcétera. Pero vamos a poner que UA super fue mayúscula es en verdadero. ¿Por qué? Porque después de que hagamos todo ese análisis con el carácter en minúscula, si fue verdadero es igual a... Bueno, si fue mayúscula es igual a verdadero. Lo que vamos a hacer es convertir ya el carácter transformado por este bloque de código. Lo vamos a volver mayúscula. Simple. Y esta parte, si tenemos vocales con tildes, simplemente las pasamos a sin tildes. No nos vamos a complicar en ese aspecto. Entonces, muy simple. Vamos a
poner carpintería y a ver cómo funciona el programa. Entonces, lo primero, aquí nos imprime el logo, eso lo tenemos claro. Print logo, todo esto. Le decimos que bienvenido, le pedimos la opción inglés o español. En este caso, yo voy a poner que va a trabajar con el alfabeto inglés. Decrypt. Y vamos a encriptar algo, que es en esta parte, que nos pregunta. Entonces, vamos a poner que yo quiero encriptar. ¿Y qué quiero encriptar yo? Quiero encriptar la palabra hello. Y vamos a mover dos espacios. Me suelta esto. Nos vamos a ir a Paint para analizarlo. Entonces yo pasé el carácter hello y nos devolvió esto. ¿Cuántos espacios movimos? Dos. Entonces muy simple. Aquí, como anteriormente movimos dos espacios, ¿qué pasa? La H pasa a ser la J. La E pasa a ser la G. Y así sucesivamente. Entonces, como vemos, funciona. ¿Y ahora qué podemos hacer? Lo que podemos hacer es desencriptar eso. Digamos que le pasas ese texto encriptado a un amigo y los dos ya conocen la clave, ya saben cuál es. Entonces, le damos English, decrypt y ponemos el texto, que en este caso es J, JGNNQ. Y queremos devolvernos dos espacios. Y voilà, tenemos la palabra hello. Entonces ya nos podemos comunicar con nuestro amigo de una manera encriptada, que nadie va a entender este texto. Pero ¿qué pasa? Si- ya que es un método demasiado primitivo, próximamente en el canal estaremos tratando otros métodos más complicados, nosotros podemos desencriptar el César sin tener la clave. ¿Por qué? Aquí creé otra función que se llama alterno, toma los mismos valores, no hay ningún problema, pero lo que vamos a hacer es que ya la llave no va a ser la que pase el usuario, sino que vamos a iterar esa llave 28 veces. ¿Para qué? Para que cubra todas las letras del alfabeto y más. Así de simple. Entonces, tenemos la misma función, pero esa llave va a tomar muchos valores y vamos a imprimir en pantalla todos los valores de texto final que puede asumir. Entonces, vamos a probarlo. English, decrypt without key, lo probamos y digamos que nosotros interceptamos el mensaje que alguien le mandó a otra persona, pero no sabemos la clave, pero sí sabemos que está encriptado en César. Entonces, lo ponemos JQ, perdón, JGNNQ, NNQ, y nos suelta una lista de todas las posibles combinaciones. Si empezamos a buscar minuciosamente, por aquí encontraremos hello, y de esta manera podemos interceptar mensajes. También le pueden poner la misma función a la parte de español. Si tienen alguna duda o pregunta, me la pueden escribir por los comentarios y muchísimas gracias.